Buen día a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les presento esta hermosa planta que es una Begonia rex, o también llamada la planta de los mil colores. Y es que es una planta que maneja muchos colores. Por ejemplo, esta maneja aproximadamente cuatro, que es este plateado, eh, posiblemente sea rojo o corinto, las flores que son de color rosa con el centro amarillo. Y hay otras obviamente que manejan colores como el verde, el gris, el negro, en fin. Por eso es llamada la planta de los mil colores. Esta planta estoy tratando de levantarla porque cuando la compré en el vivero venía maltratada. Estas hojas las traía del vivero. Estas son quemaduras. Aparte de eso, ahorita he tenido problemas con una invasión de babosas, entonces también empezaron a comerse unas cuantas hojas. Entonces me ha tocado que ir eh, quitando ciertas hojas porque estéticamente no se ven bien. Estas las he dejado porque me van a servir para poder sacar, para poder reproducir la planta. Entonces, con respecto a esta planta, la luz tiene que ser indirecta. Tendría que ser luz fritada porque, como les muestro, eh, esta planta en el vivero la tuvieron un tiempo a sol directo. Y miren, estas son manchas de calor extremo. Entonces obviamente la planta pues no lo ha tolerado. Pero tiene que recibir mucho tiempo de luz porque si no los colores no los va a dar, como por ejemplo esta. Si se dan cuenta, por ejemplo aquí es de un color plateado conforme la hoja empieza a crecer ahí. Y conforme va su crecimiento, entonces empieza a desaparecer el plateado y aparece el rojo o corinto. Y ya terminaríamos con este color, que sería, sí, un rojo o corinto, uno de los dos. Entonces, la flor, como les mencionaba, es de color rosa y el centro amarillo. Esta me ha estado floreciendo. Ahorita creo que ya va a dejar de hacerlo, solo queda esta vara floral. Pero he tenido la bendición de que me dé bastantes flores. Entonces no puede estar en oscuridad o semisombra, tiene que ser luz filtrada para que pueda exponer estos preciosos colores. Con respecto al sustrato, pues como pasa siempre, tiene que ser poroso. Yo utilizo tierra negra. Yo utilizo tierra negra con carga orgánica, que serían hojas secas, pedazos de tronco, ramitas, y eso es lo que le aporta, por decirlo así, una especie de abono. Entonces tiene que ser poroso porque si no, si dejamos que contenga demasiada agua, pues caemos al problema de que se nos pudran las raíces. El sustrato siempre tiene que estar húmedo, pero no encharcado, porque entonces caemos al mismo problema. Como les decía, esta planta maneja muchos colores, entre ellos gris, blanco, rojo, en fin, violeta, negro. La planta es originaria de zonas tropicales. Entonces tenemos que tener muy en consideración todo esto para que hagamos o tratemos de darle ese ambiente que ella necesita. La planta aproximadamente crece unos 40 centímetros y es recomendable tenerla en interior. Sin embargo, a pesar de que mi sala es bien iluminada, la planta no lo ha tomado
adecuadamente, entonces la tengo en luz filtrada en mi invernadero, y ahí es donde ha empezado a recuperarse de los daños que ha recibido. Con respecto al riego, pues obviamente tiene que ser cuando veamos que el sustrato empieza a secarse, vamos a regar. Pero como les digo, no tenemos que permitir que que el sustrato de la planta llegue a secarse por completo. Tiene que quedarse húmedo, porque lo que vamos a lograr es de que la planta se estrese y le afecte. No, como muchas plantas, no tolera que las hojas se mojen. Entonces tengamos en consideración que al momento de regar, miren esto ustedes, miren, la parte de atrás de las hojas son majestuosas. Tratemos de no mojar, de no encharcar el sustrato. Y como eso va a depender, dependiendo si estamos en verano o en invierno, la cantidad de riego que debemos de dar. La planta sufre básicamente ataques de hongos. Sin embargo, pues a mí me afectó un pequeño ataque de babosas. Pero siempre tenemos que estar al cuidado de todo tipo de plagas, porque posiblemente creemos que alguna plaga no la va a afectar y puede que sí. Entonces siempre tenemos que estar supervisando a la planta. El abono pues sería una vez al mes. Sin embargo, lo que tenemos que ver es que cuando empiece la vara a aparecernos, la vara a florar, entonces ahí empezamos a agregar el abono. Tiene que ser, lo recomendable tiene que ser líquido y en primavera, porque lo que vamos a hacer es que aparezcan más varas florales y el tiempo de vida de la flor la vamos a alargar. Con respecto a esta planta hay un dato curioso, porque parece ser, y eso lo dicen los expertos, de que cuando más raro es el color, más difícil es de encontrarla. Por ejemplo, sé de un color que es casi gris oscuro, y es una planta que es difícil de encontrar. Parece ser que hay uno de color negro y está entre esos colores. El negro no lo he visto, pero el gris sí. Ese gris oscuro que les menciono, sí. Entonces siempre obviamente tenemos que tener su mantenimiento, estarla supervisando. Por ejemplo, estar quitando las hojas que primero le quitan energía a la planta, y segundo, pues estéticamente se ven mal. En el caso mío, pues estas no las he quitado porque voy a utilizarlas para la reproducción. Pero espero que cuando tenga, mejor dicho, cuando tenga más hojas, voy a quitar todas estas, si es que todavía están, aunque estas han durado bastante tiempo. Entonces, fuera de eso, es una planta muy hermosa. Tenemos que mantener una supervisión constante, como les digo, con respecto al sol y al riego. Entonces eso es todo. Espero les haya gustado la planta. Y yo sé que hay muchas personas que tienen de otros colores, porque realmente es una planta muy hermosa. Entonces que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traeré nuevo contenido más adelante. Hasta luego.